ser restaurados. Amén. Todos, todos. Algunos en lo que es todo el proyecto de vida. ¿Qué compete un proyecto de vida? Recordemos, ¿cuáles son las áreas de un proyecto de vida? El área personal, el área académica, el área laboral, el área familiar, el área financiera y el área ministerial, ¿verdad? Algunos necesitamos restauración solo en áreas específicas. Hay personas que necesitan ser restauradas en el área familiar. Otros en lo personal. Hay personas que no se sienten a gusto consigo mismo. Hay personas que manifiestan situaciones específicas, hábitos conductuales específicos que los han llevado a sentirse mal consigo mismo, a estar mal consigo mismo. Mírame acá, mírame acá, mírame acá. Cuando un proyecto de vida falla, mírame acá, iglesia, es porque yo como persona estoy fallando conmigo mismo. Lo personal tiene que ver en mi relación con Dios y en mi relación conmigo mismo. Si tú no estás bien contigo mismo, tú no vas a estar bien ni con tu proyecto académico, ni con tu proyecto laboral, ni con tu familia, ni con tus finanzas, ni en lo ministerial, que es la relación con Dios. Por eso lo primero que Dios hace antes de restaurar tus finanzas, tu familia, tu trabajo y tus estudios es restaurarte a ti. ¿Sí? Uno comete el error de que viene a Dios, todos lo hemos cometido, para que me arregle el tema financiero, me arregle el tema de infidelidad porque fallé a mi esposa, a mi esposo, que me arregle el tema con mis hijos porque no he sido un buen padre, una buena madre, me arregle el tema laboral porque están que me echan o no me ascienden o gano muy poquito, o bueno, que me arregle el tema académico porque nunca pude graduarme, no terminé mis sueños. Pero resulta que todo eso depende de cómo está el ser humano con Dios y consigo mismo. Es mentira que tú tienes una relación con Dios si no estás bien contigo mismo. Es mentira. Lo primero que Dios le da al ser humano es que conocerse a sí mismo, entenderse a sí mismo. ¿Sí? Que tenemos falencias, debilidades, que cometemos errores, que caemos, que queriendo hacer el bien hacemos el mal. Pero ya cuando viene el entendimiento de Dios, ahí empezamos ¿a qué? A restaurarnos. Vimos en el primer tiempo de restauración, en el proceso de restauración, que es importante, ¿sí? ¿Cuántos queremos ser restaurados en áreas específicas? ¿Quién necesita que algún área de su vida sea restaurada? Hey, iglesia, ¿hay alguien que necesita algún área de su vida restaurada? ¿Sí o no? Bueno, ok. Lo primero que usted necesita, lo vimos el domingo, es aceptar sus responsabilidades. Segundo, aceptar sus errores. Lo voy a hacer. Aceptar mis responsabilidades, aceptar mis errores. Entonces, como tercero, aceptar el lugar donde me encuentro. Y al aceptar el lugar donde me encuentro, aceptar que estoy allí por las decisiones que yo mismo tomé. Ahí donde tú estás porque tú tomaste decisiones que te llevaron a estar ahí donde estás, en cualquier área. Tu hogar se va a destruir, tomaste decisiones equívocas. Tu salud está mal, tomaste decisiones equívocas. Tu trabajo, tu estabilidad laboral, financiera está mal, tomaste decisiones específicas. Entonces, lo primero que tú y yo necesitamos para ser restaurados es aceptar mis responsabilidades. Venga acá, conéctate conmigo. Entonces, mira, quiero entender lo siguiente. Lo que más le cuesta al ser humano en un proceso de restauración no es que las cosas sean arregladas, sino aceptar su responsabilidad y su error. Mira, una persona que tiene hábitos conductuales específicos, tú le dices a una persona con la debilidad al alcohol, una persona con la debilidad al alcohol nunca va a aceptar que es alcohólico.
Una persona con la debilidad a las sustancias psicoactivas nunca acepta, no, yo puedo manejarla, no, eso es algo ocasional. Entonces, lo primero que hace Satanás es tomar gobierno de la conciencia de la persona, de la voluntad del ser humano, y hacerle creer que él tiene el control de las cosas y que él, escúchame esto, en sus propias fuerzas, y escúcheme esta frase, y con su fuerza de voluntad va a salir de ahí. Es la mentira más grande del mundo. Sí, tú puedes tener buena voluntad, pero si para salir de un problema o para que el hombre fuese restaurado solo bastaba la fuerza de voluntad, Dios no hubiera crucificado a su hijo en la cruz. Si mi internet hubiera dejado un libro donde ejerciten la fuerza de voluntad, muchachos, y salgan de sus problemas, que con fuerza de voluntad ustedes pueden. Eso se llama actitud positiva. Son las culturas o religiones orientales, tiene que ver con la metafísica, tiene que ver con una cantidad de cosas que durante un tiempo te funciona, pero cuando más necesitas estar en pie, se viene todo abajo. Y es necesario que todo venga abajo para que tú puedas empezar un proceso ¿de qué? De restauración. Por eso cuando tú a tu lado tienes alguien que toca fondo, tu misión no es pisotear, tu misión no es señalar, tu misión no es juzgar, tu misión no es maltratar, tú no eres Dios. Dice, si alguno es, ¿sí?, sorprendido en alguna de estas situaciones de las áreas de la carne, ha caído en alguna situación, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Quizás tú no vayas a caer después. Entonces, el papel de alguien que está al lado de una persona que necesita restauración es acompañarle a que reconozca sus responsabilidades. Y lo mejor que puede hacer uno es no restregar los errores. Nunca restregar y recordar errores servirá para restauración. Cuando es familiar, en pareja, laboral, con socios, lo que compete a más de dos personas, cada uno debe entender que individualmente cada uno debe aceptar sus responsabilidades, errores, saber que está en esa quiebra, saber que está en ese divorcio, en ese hospital, en esa cárcel, en esa crisis, debido a que tomó decisiones equívocas. Pero lo más importante que vimos en la quinta fase del primer tiempo de restauración, no culpar a nadie de mis errores. Es la más importante. Pasado ese tiempo de restauración, esa primera etapa, el segundo tiempo está en el capítulo 3 de Lamentaciones, ¿sí? Versículo 21. Leámoslo, iglesia. Lamentaciones 3:21. Ese es el versículo base de esta noche. Y mire cómo dice allí la palabra. Léanlo todo conmigo. Dice: esto recapacitaré en mi mente. Recuerde que corazón es mente. Esto recapacitaré en mi mente. A ver, ¿qué recapacitaré? Los 20 versículos anteriores. ¿Y de qué hacen memoria los 20 versículos anteriores? Que debo aceptar mis responsabilidades, que debo aceptar mis errores, que estoy ahí por las malas decisiones que tomé y que ya no debo culpar a nadie. Ahí concluye el profeta mayor diciendo: esto lo recapacitaré. ¿Qué es recapacitar? Recapacitar, ¿qué es? ¿Qué es esto de qué traduce recapacitar, iglesia? ¿Qué entienden por recapacitar? Sí, es una segunda oportunidad de comprender las cosas. El profeta como que está diciendo: ya me lo habían dicho, ya lo sabía, voy a recapacitar. Esto no es, pero dice: esto recapacitaré
sí, en mi corazón, pero viene la palabra clave de un proceso de restauración. ¿Qué? Por lo tanto, esperaré. Y aquí es donde se dañan los procesos de restauración. En el afán, la ansiedad, el estrés, ¿sí? Mire, yo he visto procesos de restauración destruidos por una cantidad de argumentos. Destruidos totalmente. Están ya a punto de culminar etapas específicas que los van a fundamentar, que les va a dar herramientas, porque es que restaurar no significa que usted no va a volver a enfrentar eso que te tumbó. Restaurar significa es que usted tiene que volver a enfrentar lo que te tumbó. Pero ahora tienes herramientas, ahora tienes argumentos que más que filosofías y huecas sutilezas son el poder de la gracia de Dios. Porque usted ya ha reflexionado, usted ha recapacitado, usted ya ha aceptado sus responsabilidades, sus errores, sabe que está allí y como lo veíamos en Lucas, usted se sienta y dice: hombre, yo empecé a construir este hogar, esta carrera, este trabajo, empecé a construir este negocio y caí una vez, dos, tres veces. Hombre, ya es hora de recapacitar. La aceptación es una palabra común en el universo. La aceptación es una palabra común en el universo. Tú hablas con un oriental, con un occidental, con una persona allá del bien Medio Oriente, o con un latino, que tienen un proceso de vida espiritual, y todos estamos de acuerdo: la aceptación trae libertad. La aceptación, cuidado con esta palabra, aceptación trae libertad. Aceptación trae libertad. Lo que más encarcela es no aceptar. ¿Sí? Ejemplo, tu hogar se vino abajo. El problema no es que su hogar se haya ido abajo. El problema es cuánto tiempo te demoras en aceptar que el hogar está caído. Entonces hay dos frentes. Uno que es el emocional, que es darse palo a sí mismo, y el otro que es el condenacional, que es juzgar al otro. Entonces se cae en uno al otro: pero ¿por qué me dejó? Me se fue y está con otra, está con otro. Y hay personas que no salen de ahí. ¿Qué es lo que restaura ese momento? Listo, ya. Eso suena frío, duro, pero tiene que ser así. Ya, listo, se dañó mi hogar. En el momento que usted acepta que el hogar se vino abajo, empieza su proceso de restauración. Pero si usted se queda toda la vida ahí maquillando, no, que es lindo, y con ese lenguaje religioso, y que yo profetizo, y que esto nunca, y que, mire, deja de ser religioso. Lo primero que usted tiene que hacer es pararse delante de Dios, pero sobre todo delante de sí mismo y de las personas que nos rodean, y aceptar su responsabilidad. Esto le cuesta a las personas que viven la vida por estatus, por apariencia, por caretas. Y no tanto por caretas que uno quiera montar, sino que están montadas socialmente. Entonces la aceptación trae libertad, la aceptación trae luz. Listo, se dañó tu hogar, acéptalo. Acéptalo, ya está dañado. Se dañaron tus finanzas, se dañó tu salud. Entonces es importante, acepta en ti lo que tienes que aceptar. Porque uno se engaña a sí mismo con conductas, hábitos conductuales específicos. Entonces la primera tarea es identificar esos hábitos conductuales. ¿Sí? Identifica esos hábitos conductuales. Identifícalos. Es tu tarea. Si no, vas a ser un ¿qué? Un mediocre toda la vida. Y venga acá, míreme bien. Yo le quiero hablar en el nombre de Cristo Jesús. Llega el momento porque simplemente a la hora de la verdad a nadie le importa.
Y las personas se montan en la película pensando que es que todo el mundo vive pendiente de usted y que usted está aparentando ser la gran persona. Todo el mundo sabe que usted es un... Eso. Diga conmigo, pueblo pequeño. Infierno grande. No hay nada oculto que no se sepa. Y eso es lo que más daña y retarda una restauración. Quieren mantenerse en una mentira, apariencia. ¿Qué dirán? Ay, hable pasito porque escuchan. Y ay, que no salga así porque ¿qué dirán? Y entonces la gente prefiere, ¿sí?, hundirse. Y cuidado con esto, pasar sus hijos por el fuego ante el dios falso de Moloch a aceptar un proceso de restauración. Ese es el segundo tiempo. ¿En qué consiste? No basta con aceptar, pero y si tú no puedes aceptar, no puedes entrar al segundo tiempo. Este primer tiempo es aceptar todo. Ya no culpo a nadie. Mira, tú sabes cuándo desaparece la violencia en los matrimonios, cuando ambos acepten sus responsabilidades y sus roles. Sí, al esposo le corresponde esto y a la esposa esto. Y no es que la esposa es la sirvienta de la casa y el hombre el que trae para comer. Ahí es donde el Espíritu Santo de Dios viene y ministra a ambos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que seamos un equipo. Y eso tiene que ver con hogar, con colegio, universidad, trabajo, con todo, ¿cierto? Entonces, en ese segundo tiempo de restauración, donde dice esto recapacitaré en mi corazón, él ya ha aceptado. El primer punto es importantísimo y está en Primera de Juan. Acompáñeme a la primera carta del apóstol Juan, por favor, versículo 9. Vamos todos allí. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Léala. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. A ver, una cosa es confesar el pecado, y esto se puede volver un remordimiento, lo que llamamos lágrimas de cocodrilo. ¿Sí? Yo no sé cuántos lo han experimentado, que después de despilfarrar X o Y situación valiosa que Dios nos da, ya sean cosas materiales o momentos de paz con la familia, estás despilfarrando tu hogar, estás despilfarrando tu salud. Después de despilfarrar viene un remordimiento. El remordimiento, la característica del remordimiento es que viene acompañado de un show emocional. Eso no sirve de nada. El arrepentimiento es metanoia y es la consecuencia de haber aceptado mis responsabilidades, errores, y haber ido a la presencia de Dios y a la presencia de las personas a las cuales sea necesario confesarle el pecado, aceptando sus responsabilidades. La palabra dice: confiésense sus ofensas unos a otros. ¿Sí? Confiésense. El más alto grado de madurez espiritual de una persona es poder decirle a otra cara a cara: yo te fallé, te pido perdón. Pero no en remordimiento, no en show. La persona que para pedir perdón arma un show, una telenovela y una lloradera, ahí no hay arrepentimiento. Eso es remordimiento y esa persona volverá a esa situación. Pastor, no me ate. La palabra lo habla así. ¿Cuántos han visto en Corintios? Dice: y ese llanto
que es delante de Dios, porque hay un llanto delante de Dios. Dice, ese llanto y ese dolor delante de Dios es benéfico porque trae cambio de mentalidad. Pero el llanto que es conforme al mundo es maléfico porque te volverá a llevar a caer en la misma situación. Entonces, para la restauración es muy importante ubicarse en el espíritu, no en los sentimientos, no en las emociones, ¿sí? Sea lo que sea el área que tenga que ser restaurada en tu vida. Entonces, punto número 1, confesar mis pecados y mi iniquidad. Pecados son las acciones, pecados son las conductas, ¿sí? Pecado es lo que tiene que ver con lo material, con lo físico, y la iniquidad es la raíz que en el espíritu te llevó a cometer ese pecado. Eso solo se hace, ¿sí?, con un terapeuta, con un psicólogo, no, en el espíritu, en la presencia de Dios. Es algo muy personal. Es lo que la Biblia llama en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y capítulo 1, aposentos alto. La gente piensa que aposentos alto era un segundo piso y colocaron lugares de oración en el segundo piso y en la terraza. Religiosidad conforme a la ley. No, aposentos alto significaba el tiempo de los 10 días donde Jesucristo, habiéndoles dado ya el Espíritu Santo a los apóstoles, solo eran los apóstoles los que estaban ese primer día de resurrección, y les dice, vayan allá y estén en Jerusalén. Él está 40 días con ellos, parte a esos 40 días, y 10 días duraron en aposentos alto. ¿Qué? Confesando, reconociendo iniquidad. Esto es un proceso muy personal. Para esto muchas veces es clave personas específicas que Dios coloca, pero tiene que haber un alto grado de discernimiento ahí. Personas que sean instrumentos específicos de Dios, nacidos de nuevo, nacidas de nuevo, instrumentos del Espíritu Santo que en verdad te van a acompañar. No te van a ir a servir ni de paño de lágrimas ni a consentirte, sino que aún en tiempos específicos el Espíritu Santo te va a confrontar durísimo a través de esas personas. Es más, te pueden más que consentir, tú vas a pensar que te están haciendo daño. Es que usted no me ama. Son personas a través de las cuales el Espíritu Santo le va a decir, ya estuvo bueno. Y si usted viene en un proceso de restauración, usted no va a coger rabia con esas personas, ni va a atacarlas, ni va a culparlas. Si Dios le envía esos instrumentos y usted no ha vivido el primer tiempo de restauración, usted se va a cargar más, y cuando menos piense, todo el mundo es enemigo suyo. Su mamá es su peor enemiga, su mujer es su peor enemiga, sus hijos son enemigos, el pastor es enemigo. Nadie me quiere. Pobrecito yo, pobrecita yo. Pero no viene conscientemente a una confesión de pecados, donde te paras delante de la presencia de Dios, que sabes y sabes que estás en su presencia, y le dices, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, despilfarré esto, perdí esto, maté esto, destruí esto, perdóname. ¿Sí? Ahí en eso que es importante, que lo vamos a ver más adelante, que haya un proceso de intimidad con la palabra. Porque alguien que esté metido en la palabra, leyendo la Biblia, meditando la palabra, ¿sí? Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará, ¿qué? Misericordia. Es importante, pero entonces tú, ¿cómo vas a confesar pecados si no has aceptado responsabilidades? Si no has aceptado errores, si sigues quejándote que tu hogar está mal por culpa de ese o de esa, que Colombia está mal por el presidente o el pueblo está mal por el alcalde,
No, no, no. Cuando hay un proceso de restauración, uno se mete en la casita solito. Solito. Y hay que tener en cuenta que esa restauración es procesal. Yo pregunto, aquí está hablando el profeta Jeremías, ¿verdad? Está ya sentado. ¿Está en dónde? Está en la piedra, en la roca, viendo Jerusalén destruido. Cuando el Espíritu Santo a través del profeta Jeremías nos regala esta preciosa escritura de Lamentaciones, yo hago una pregunta, Él está diciendo, esto recapacitaré en mi corazón, ¿sí? Y entonces en él esperaré. Entonces yo pregunto, ¿en ese momento ya Jerusalén había sido restaurada? Estaba ardiendo todavía. Entonces las primeras etapas de restauración, está el fuego ardiendo, consecuencia de los errores que cometimos. ¿Ve usted? Para Israel eran 40 días de proceso. ¿Cuánto duraron? 4 generaciones, 40 años. Porque no querían aceptar. Ellos van por el desierto ay, en Israel teníamos algarrobas, puercos, comida. Éramos esclavos, pero allá teníamos todo. ¿Para qué nos sacan a este desierto? Era un pueblo con mentalidad de esclavos. Solo Moisés, que estaba en la presencia de Dios, que nunca entró a la tierra prometida, solo la vio desde lejos, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, podía creerle. Por eso en ese proceso de restauración es importante la presencia de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hablo una palabra por el don de palabra de conocimiento en el Espíritu. Mira, aquí hay personas que llevan años quejándose y murmurando de lo mismo, y hoy el Espíritu Santo te está hablando cara a cara. Tú no quieres aceptar eso. Tú no quieres aceptar. ¿Cuántos conflictos hay familiares? Y el orgullo. Ah, mi hija, mi hijo me deshonró, que se largue de la casa. Esa no es la solución. La solución es el acercamiento, el diálogo, el abrirse. Pues eso conlleva cargar una cruz, un dolor. ¿Sí? Eso conlleva una cantidad de realidades que no nos gustan. Por eso la gente cuando dice, Señor, dame paciencia. Tú sabes, cuando tú le dices a Dios, dame paciencia, tú lo que le estás pidiendo, que te ponga bajo condiciones adversas que a ti no te gustan por un tiempo específico. Y si usted no entiende, va a murmurar y a renegar de Dios toda la vida por no saber orar. Por eso allá en Santiago dice en el capítulo 1 que los que somos ejercitados en la paciencia recibimos como fruto afable, ¿qué? Fortaleza, el ser perfeccionados en el Espíritu. ¿Aló? Estamos acá. Entonces es importante al aceptar, confesar. ¿Sí? ¿Sí? Mírenme acá. Hay normas para pelear. En el matrimonio deben haber diferencias. El problema no es que hayan diferencias, y lo voy a hablar, que hayan peleas, airaos, pero no pequéis. 1, no recordar el pasado. 2, no decir palabras grotescas, groserías, soeces. No decir palabras soeces. Y 3, no utilizar la violencia, ni física ni mental. Esas son las normas para pelear. Ah, bueno, listo, ok, mi amor, mi popochita, entonces no estás de acuerdo, vamos a pelear, peleamos. Pero ni yo te restriego tu pasado, ni tú el mío. Ni yo te voy a decir groserías, ni tú a mí. Ni yo te voy a hacer daño, ni tú a mí. Porque hay un daño que es más fuerte que un golpe, y es la ofensa psicológica. La ofensa psicológica es lo que tú sabes como cónyuge que al otro le ofende. Que tú lo sabes, que lo sabes, porque somos una sola carne.
Si tú quieres restauración en tu matrimonio, nunca, jamás vuelvas a sacar a ventilación eso, sino tu hogar, eso es lo que usted verdaderamente le va a transmitir a sus hijos. Por eso sus hijos, muchos hijos, sin que ellos sepan, solo por gracia de Dios, como usted no quiso dejarse restaurar, cuando ellos van a su matrimonio, Dios lo primero que hace es sacarlos corriendo al lado suyo. ¿Por qué? Porque ustedes no quisieron nada con Dios. Pero cuando hay padres que están restaurados por Dios, ¿qué es lo que dice la palabra? Que los hijos están alrededor de la mesa. Ahí. Porque papá y mamá siempre han sido, ¿qué? Instrumentos de restauración. Qué bonito que los hijos recuerdan, pues, mi papá y mi mamá pues, se agarraban, pero qué bueno. Así como se agarraban, se reconciliaban. Y qué lindo, tenían diferencias, pero hubo un momento donde ya nunca más volvimos a escuchar ni groserías, ni nunca más volvimos a escuchar que papá le restriegue pasado a mamá, ni mamá a papá. Y lo más importante, nunca más volvimos a ver que entre ellos se golpearan o se hirieran psicológicamente. ¿Estamos? Eso tiene que ver con confesión de pecados, porque el segundo punto es eso. En ese segundo tiempo viene algo importantísimo. Uno, tiempo de perdonarme, tiempo de perdonar y tiempo de pedir perdón. Ahora, los que tienen problemas de falta de perdón, por favor, léanse detenidamente la vida de José. Libro de Génesis, capítulo 35 en adelante hasta el 44, y lean detenidamente la vida de José. El consentido de papá, vendido, hecho esclavo por todos sus hermanastros, ¿sí? 14 años, pero Dios le dio una palabra, un sueño, una visión, y 21 años después, 23 años después, se cumple el sueño. Él es el rey de toda la tierra, y como lo soñó, se cumplió. Dígase a sí mismo: lo que Dios me prometió se cumple, soy yo el que lo retardo. Llegaron los hermanos y se postraron. Los hermanos no sabían que era José, y cuando José los vio, si Dios no hubiera tratado el corazón de José, en ese momento los hubieran decapitado a todos. Cuando José se le revela a sus hermanos, ¿qué les dice? Ellos se asustan y dicen, José les dice: no se preocupen, el que ustedes me hayan vendido no fueron ustedes, el que usted me haya ofendido no fue usted, el que usted me haya engañado no es usted, el que usted hubiera cometido todos esos errores no fue usted. Era la lija que yo necesitaba para llegar a donde Dios me quiere llevar. Esto solo lo puede aceptar un verdadero hijo de Dios. El resto se queda refunfuñando: pero no, es que tampoco, es que eso es mucho sinvergüenzas, que eso es mucha tal por cual. Allá tú. Segundo punto es tiempo de perdonarme, tiempo de perdonar y tiempo de pedir perdón a quien sea. ¿Sí? Las personas que tienen problema de orgullo deben ir al libro del profeta mayor Daniel y leer la vida ¿de quién? De Nabucodonosor. Todo esto lo hice yo. Y un año anterior había ido el profeta Daniel y le dijo a Nabucodonosor: bájate. Tienes tiempo de reconocer. Ahora venga acá. A mí sí que me ministra esto. ¿Cuántos conocen la vida de Nabucodonosor? El hombre más poderoso de la tierra en su momento, ¿verdad? Dios mío, en un segundo pasó de ser el hombre más famoso y poderoso en la tierra, que todo el mundo diría: yo quisiera por un segundo ser ese hombre, yo quisiera tener el poder, quisiera estar en esos palacios, todo lo que Nabucodonosor tenía. Mira, cuidado, mírame acá, mírame acá. Cuando alguien no acepta restauración, Dios tiene que permitir el espíritu de Nabucodonosor. En un segundo terminó con las bestias. ¿Cuántos tiempos? 7. Comiendo hierba con las bestias.
Dice que le crecieron las uñas, el cabello de los pies, de las manos, y se volvió casi un animal. Por orgullo, porque él nunca reconoció que ese reino que él tenía se lo había dado Dios, que si él había podido esclavizar al pueblo de Israel era por gracia de Dios, y como Dios le había prometido al pueblo: yo voy a utilizar hombres para tratarlos, pero con esos hombres voy a tratar. Y Dios, que es misericordioso, le mandó al profeta Daniel para que él tuviera tiempo de arrepentimiento. Y exactos, pasados 12 meses, estaba en el balcón, y dice que en ese mismo momento vino una voz del cielo que dijo: juicio viene contra ti. Entonces, tenga cuidado con esto. Cuando una persona que está llamada a ser restaurada endurece su corazón, ¿qué es lo que lo mantiene endurecido? La ceguera de mirar con la carne. Yo estoy bien, yo tengo mi pensión, yo ya trabajé, tengo la casa, pero ¿quién puede negar? Mire, esto es de ladrillo mío, mis carros. Y camina uno por la calle y pastor, doctor, don, en una milésima de segundo Dios puede permitir que todo cambie. Es así que todo se va. ¿Sí? Por eso muchas veces Dios nos trata a nosotros con realidades de donde venimos. Viene y nos coloca personas que están ahí donde venimos, a ver cómo reaccionamos nosotros, a ver cómo actuamos nosotros. Cuando nosotros se nos olvida de dónde venimos, tenemos que volver a ir para aprender bien la lección. No hay restauración. Punto número 1, confesar pecados, confesar iniquidad. Y punto número 2, perdonarme, pedir perdón y perdonar a los demás. ¿Está claro ese punto? Es importante. En el capítulo 6 de Mateo, cuando los apóstoles le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, él les dice al terminar: y cuando perdonéis, yo te he perdonado. ¿Para qué? Para que tú perdones. Pero si tú no perdonas, lo dejó claro el Señor, colócame ese versículo: yo no te perdono. ¿Sí? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué tú sigues restregándole el pecado al otro? ¿Por qué tú no te has podido perdonar? Porque tú no has querido perdonar al otro y no te has perdonado a ti mismo. Por eso, antes de querer perdonar a otros y pedir perdón, ¿debo qué? Perdonarme. Y ese perdonarme va unido ¿a qué? Al haber confesado tus pecados. ¿Y a qué más? Al haber aceptado sus errores. ¿Sí? Mire, dígalo con sinceridad, dígale: Señor, con amor, pero bájame de esa nube. Bájame de esa nube. Porque hay personas que están en una nube de engaño, que se creen que, y la vida no va por ahí. ¿Sí? Uno le toca andar ¿qué? Pies en tierra. Por eso el Espíritu Santo lo vive redarguyendo a uno, redarguyendo. Cuando uno tiene intimidad con el Señor, en sueños viene y le muestra a uno, y uno se despierta y: Señor, ten misericordia. Y cuando va uno de una vez a la palabra a orar, uno dice: Dios me está hablando. Dios me está hablando. Y en este tiempo Dios está trayendo sueños a la iglesia, está trayendo visiones a la iglesia. Dios está hablando a través de la Biblia. Dios está hablándote aún a través de personas que ni son convertidos ni nacidos de nuevo. Dios va a utilizar aún al que menos pienses. ¿Sabes por qué? Porque es un tiempo de visitación de Dios. No lo desperdicies. Cuando uno viene a restauración, uno no viene para que le arreglen el carro, la casa y la beca. Uno viene para que vuelva a Dios a decir: te sello como mi bendito. Tengas o no tengas plata, eres bendito de Dios.
El que no ha sido restaurado sigue esperando que el carrito, que la platica, que el negocito, que la ropita. De lo único que se lamentan es de las cosas materiales. Dios, pero ¿no te das cuenta cómo está tu alma? ¿No te das cuenta tus hijos pasados por el fuego? ¿No te das cuenta lo que está sucediendo? Porque cuando tú lees ese capítulo 28 de las maldiciones, ahí no es Satanás quien está hablando. Yo no sé por qué los ignorantes religiosos pelean con Satanás si Satanás no fue el que nos maldijo. Quien maldijo al hombre fue Dios, y quien nos bendijo con toda bendición espiritual es Dios. ¿Tú decides? Y acuérdate de Romanos, no depende del que quiere ni del que corre. Entonces esto no es de que no, yo oro mucho, yo leo la palabra, yo soy muy espiritual. Es, Señor, aquí nada de lo que yo haga vale. Ten misericordia de mí. Dame el sentir y el hacer. Que yo sienta y haga tu voluntad. Porque es que hay gente que entra en una falsa espiritualidad y empieza a escuchar prédicas allí y prédicas allí, y va al congreso allí y al seminario allí, y vino el profeta y corre para allá, y vino el apóstol y corre para allá, y pacte aquí y pacte allá, y todo lo que le escucha hacer a todo el mundo, todo lo implanta. Que yo subí descalzo a la montaña y Dios me dio una avioneta. Ahora yo voy a caminar descalzo porque yo quiero un jumbo. Estás loco. Dios trata diferente con cada persona. Y Dios a cada uno, cuando tiene intimidad, te dice: tú no tienes que hacer nada, tú tienes que aceptar lo que yo con mi hijo hice por ti. No seas religioso, usted a mí nunca puede darme nada, fui yo el que te di. Y si algún día, aún en santidad, puedes darme vida de espíritu, es porque yo por gracia te di mi vida de espíritu. Así que cállate, porque tú a mí nada me puedes dar. Aló. Tome nota entonces: confesar mis pecados e iniquidad, tiempo de perdonarme, perdonar y pedir perdón. Y ahora sí, algo muy importante: tiempo de reflexionar, y la palabra clave, recapacitar. 3:21. Tiempo de reflexionar y recapacitar. Pues entonces, si ya perdoné, me perdoné, listo, la embarré, despilfarré. Tú vas a ir a pedir perdón, pero vendrán personas a pedirte perdón. Cuidado con el orgullo. Así lo quería ver. Yo sabía que mi Dios me daría este día. Perdiste tu tiempo de restauración. Si vienen a pedirte perdón, si 7 veces al día te vienen a pedir perdón, 7 veces perdona. Y entonces Pedro dijo: oh, bueno, a la 8ª me desquito. Y le dijo Dios: no, Pedro, 70 veces 7. Y entonces Pedro dijo: no entiendo. Y le dijo: entonces te la explico. Porque tú como hombre siempre vas a fallar. Y si siempre que falles yo no te perdono, ¿qué sería de ti? Ya te perdoné. Llega un día, dice allá en Hebreos, los que leen la Biblia, que ya ni siquiera debemos tener en cuenta la doctrina de arrepentimiento y una cantidad de cosas, sino que usted ya está en la intimidad, que se cayó, tropezó, y el Señor le dice: ya, ni una palabra, levántese y siga. Entonces Dios te dice: si yo no quiero que vengas aquí con más palabritas de perdón, sino levántate y siga, ¿por qué no aplicas lo mismo con tu enemigo? ¿Por qué le exiges a tu enemigo una cantidad de retórica? Bueno, te perdono, pero cambie, pero deje de reírse, pero deje de mirarme. No, Señor, te perdono, y eso no implica que usted tenga que venir a cumplir un pliego de peticiones de mi parte. Te perdono, punto.
¿Hay alguien aquí entendiendo? Esto para el matrimonio es fundamental. Entonces eso que llamas amor no es amor. Dile al que tiene al lado, ajá, interesada, interesado, ajá. Si tú no tienes ningún interés, tu intención es clara, pues te perdono. ¿Por qué? ¿Sí? Permítanme 3 segundos. De las situaciones que más me han llevado a amar a mi esposa de la manera como la amo en Cristo Jesús es porque en momentos específicos donde yo cometí grandes errores, ¿cuál es la característica de uno cuando uno comete grandes errores y no está avivado el Espíritu Santo? Que uno cae en una cantidad de autoministración negativa. Ahora sí se acabó todo, ahora sí se destruyó, acabé con todo, mejor dicho. Y eso Satanás te vende una película. Y yo recuerdo esos momentos donde ya listo, voy a llamar. Mi amor, sé que ya se acabó todo. No moleste más. Hemos salido de muchas de estas también. Levántese, sacúdase y vamos para adelante. O se le olvida que yo lo amo. Wow. Queda uno así. Pero no quiero hablar más del asunto. Te paras y seguimos. Esa es la esposa y el esposo que nosotros debemos ser. El resto es de espías. Y en el reino de Dios no hay espías. ¿Me hice entender? O le hago un dibujito. Pues si es espía es porque del demonio, oiga. Y termino. Si confieso mis pecados e iniquidad, entré en un tiempo de perdonarme, perdonar y pedir perdón, reflexiono y recapacito, entonces viene Romanos 8:14. Léalo por favor todos en voz alta. 2, 3. Para que haya verdaderamente todo lo que yo te estoy hablando, es necesario que el Espíritu Santo guíe tu vida. Entonces mira, si tú y yo de pronto somos conscientes que no ha habido ni ha existido un proceso real de restauración, ¿por qué le exigimos a otras personas que cambien? ¿Cómo le vamos a decir a un hijo, a una hija, a un yerno, a una nuera, a un tío, a una tía, a un vecino, oiga, cambie? Si para que ellos cambien necesitan el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos los encargados, iglesia, de que el Espíritu Santo se manifieste en otros. Y eso es tan primordial que se da por el perseverar en la palabra que Dios nos ha concedido. Cierra tus ojitos. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, conforme has direccionado a este tu siervo. Y todos en el área que solo tú sabes y conoces y que muchas veces nosotros no queremos aceptar, todos necesitamos hoy esa restauración, Padre. Como un hijo le habla a un padre amoroso, solo tú y yo sabemos cuántos años han pasado, Señor. Cuántas lágrimas, cuántas risas, cuántos engaños, papáito lindo. Tu palabra dice que tú eres fiel y misericordioso. Tú lo dejaste escrito por amor a nosotros, que tú no eres un hombre para que mientas, ni eres un hijo de hombre para que te arrepientas. Tú lo dijiste y lo hiciste. Tú restauraste nuestras vidas. Hoy pues nos acercamos confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar tu misericordia para el tiempo de socorro. Hoy venimos como menesterosos, necesitados, pobres, a clamar una vez más a ti, Señor. Ten compasión de nosotros, Señor. Abre tu boca y dile: Señor, ten compasión de mí. Espíritu Santo de Dios,